parte 7 y final de los delitos conforme al Código Penal Federal. En el artículo 219 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de intimidación el servidor público que por sí o por interpostia persona utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal. Se le condenará de 2 años a 9 años de prisión y de 30 a 100 días multa. La media aritmética consiste en 5 años y 6 meses de prisión. Un tribunal de garantías penales de Orellana sentenció a 4 años de privación de libertad a John por el delito de intimidación. La sentencia condenatoria también contempla el pago de una multa y 4 salarios básicos unificados y de una reparación integral de $2,000 a favor de la víctima. En el artículo 222 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interposta de persona solicitó o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero de cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Se le condenará de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa. La media aritmética consiste en 1 año, 1 mes, 2 semanas de prisión. Un fiscal fue acusado de varios delitos, entre ellos cohecho propio dentro de un proceso en el que se dejó en libertad a uno de los capturados y se devolvió dinero incautuado a un grupo de personas que transportaban drogas ilícitas en una lancha rápida. Como lo vemos, esto aceptó el dejar libre a una persona que estaba a su cargo. Seguido a esto, en el artículo 223 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo las hubiere recibido en administración, en depósito o en posesión por otra causa, se le condenará de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días multa. La media aritmética consiste en 1 año y 1 mes de prisión. Por primera vez se logra reparación del daño de 328 millones de pesos causado en el delito de peculado. Es un hecho histórico y como parte de la primera condena dentro de la operación de justicia para Chihuahua, se logró el resarcimiento del daño ocasionado por el delito de peculado cometido por Javier para regresar a los chihuahuenses 328,689,665 pesos, además de ser sentenciado a 3 años de cárcel y ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por otros 3 años. Un juez de control del Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó las medidas necesarias para garantizar la reparación del daño. Seguimos con los delitos de abogados, patronos y litigantes. En el artículo 231 nos dice que a sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción o ponga excepciones en contra de otro ante las autoridades judiciales o administrativas, simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual a la de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión. La media aritmética consiste en 4 años de prisión. Abogado fue excluido de la profesión por presentar documentos falsos obtenidos por tramitadores. La sala disciplinaria confirmó la declaración de la responsabilidad de un abogado que utilizó como elemento material probatorio documentos falsos obtenidos por un tramitador para la concesión de una pensión. En efecto, el alto tribunal corroboró su cantidad
su calidad de determinador en la conducta reprochada y el propósito de defraudar a una entidad pública, tanto con el trámite de la pensión como la demanda que presentó para reclamar el ajuste y retroactividad de la misma. El artículo 234 nos habla de la falsificación, alteración y destrucción de moneda. Al que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional o cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente, se le aplicará la prisión de 5 a 12 años y hasta 500 días multa al que altere la moneda. La media aritmética consiste en 8 años y 6 meses de prisión. Una noticia que investigué es donde detienen en flagrancia a 2 mujeres con 70 billetes falsos de 1,000 pesos. Es una acción coordinada entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guerrero. Se logró la detención en flagrancia de 2 mujeres en posesión de 70 billetes de 1,000 pesos cada uno, los cuales resultaron falsas. La detención se llevó a cabo a la altura del kilómetro 3 de la carretera Guerrero, luego de que se activara una alerta a las diferentes corporaciones tras el reporte que hicieron empleados de una farmacia de ese municipio en donde intentaron cambiar uno de los billetes. El artículo 282 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de amenazas y cobranza extrajudicial ilegal al que cualquier modo amenace a otro por causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo. Se le aplicará la condena de 3 días a 1 año de prisión o de 180 a 360 días multa. La medida aritmética consiste en 6 meses, 1 día y 12 horas de prisión. Despacho de cobranza me amenazó. Domicilio identificado para embargo. En medio de la pandemia y con complicaciones económicas, las deudas de Raúl no solo se inflaron, sino que llegaron a un despacho de cobranza, el cual de una forma intimidatoria envió a su domicilio una orden de cobro, un documento que a él le olía como estafa. A ese tipo de seguimiento se llama cobranza extrajudicial y es posible sancionar las malas prácticas. Y como último delito mirado, tenemos el de feminicidio. En el artículo 325 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le aplicará una condena de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa. La media aritmética consiste en 50 años de prisión. Y bueno, la noticia por la que yo indagué es por el caso de Ingrid Escamilla, la joven asesinada de manera violenta el 9 de febrero del 2020. Consiguió que sus peticiones fueran escuchadas. El feminicidio de Escamilla, Eric Francisco Robledo, fue condenado a 70 años de prisión, la mayor pena contemplada en la ley mexicana para este delito. La resolución llegó 5 días después de que Robledo fuera declarado culpable en los juzgados de la Ciudad de México. Un caso de gran repercusión en el país debido a la brutalidad con la que se cometió. El hombre de 46 años y pareja sentimental de la joven la apuñaló en el cuello tras una pelea y después la desolló o degolló. La familia tenía 25 años. Escamilla tenía 25 años. Las imágenes de su cuerpo descuartizados fueron difundidas posteriormente a través de las redes sociales y se acapararon portadas de la mayoría de los periódicos sancionalistas nacionales.